Vamos a ver, está por acá Banana, muy bien, la está detectando muy bien, que efectivamente reconoce que es una botella. Este modelo de inteligencia artificial realmente captura a todas las personas e incluso la bola, y la idea es qué tan preciso puede hacerlo con un video con esta definición. Hoy vamos a hablar de Object Detection, es una rama del Computer Vision que actualmente se está desarrollando bastante, y es que constantemente necesitamos encontrar modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a detectar objetos dentro de las imágenes o dentro de los videos para múltiples tareas, ya sea investigación de comportamientos, sea monitoreo en distintos ambientes donde un humano necesita, por ejemplo, monitorear si tienen un casco, el uso de tapabocas, si está cumpliendo con todos los protocolos necesarios, o simplemente para evaluar el comportamiento, ya sea donde haya humanos o no. Para ello utilizamos modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a detectar y hacer un tracking de distintos objetos dentro de imágenes o video. La cosa es que si bien hay muchos modelos y están avanzando constantemente, tenemos por un lado a YOLO, que es un gran modelo, una gran familia con YOLO versión 5, versión 7, versión 8, que nos ayuda a hacer un tracking de modelos o un tracking de objetos en imágenes. Es bastante eficiente, es muy rápido, pero con non-maximal tiene algunos problemas. Quiere decir que buscando un objetivo en específico, como una persona, puede crear distintos recuadros para orientarlos a esa persona, lo que hace que sea un mal funcionamiento. Por otro lado, la licencia de YOLO no es totalmente abierta, open source de uso comercial, lo que la hace difícil implementarla en distintos proyectos. Por otro lado, tenemos algunos modelos basados en Transformers que funcionan bastante bien, como Florence 2 o como Palygema, que ya los hemos visto en este canal, y por supuesto puedes encontrar el video en la descripción. Y el problema con estos modelos es que computacionalmente son muy exigentes. ¿Hay algo en la mitad? La verdad es que sí. Hay un modelo con un altísimo performance y que no requiere de tanto esfuerzo computacional, y es Real Time Detection on Transformers, o RTDETR. Y es que todo esto nace de un paper muy interesante llamado Detection en Transformers vence a YOLO en detección de objetos en tiempo real. Y YOLO es un algoritmo, un modelo de inteligencia artificial muy potente que funciona para detectar objetos específicos dentro de imágenes. Es bastante rápido, su inferencia es muy buena, pero hablando de DERTs o detección en Transformers, tenemos un altísimo performance en Real Time Detection on Transformers, que es este que tenemos acá. Como vemos, comparándolo con el dataset de Coco, tiene un altísimo performance y aún una muy baja latencia, pero el paper, por supuesto, está en la descripción de este video para que lo puedas ver, pero lo más importante es cómo lo vamos a implementar. Y para ello vamos directamente al código. Y en este punto preparé una notebook para poder desarrollar o para poder implementar RTDERT o Real Time Detection en Transformers, que es un gran modelo, por supuesto, es open source y lo encuentras en Hugging Face. Descargamos la última versión de Transformers y seteamos nuestro procesador de imágenes y el modelo con Real Time Detection, una versión que está basada en Coco. Luego vamos a poder hacer inferencia. Para este caso subí algunas imágenes y simplemente tengo que cargar la imagen, pasarla a nuestro procesor, que me puede retornar para este caso un tensor en PyTorch, que es lo más usual de manejar en Hugging Face. Y ese input luego lo pasamos a un Post-Process Detection, que nos va a dar realmente las detecciones, los labels y las coordenadas para trazar dentro de esta imagen. Además tengo un threshold, y es con qué intervalo o con qué nivel de confianza voy a garantizar que un reconocimiento de imagen debería salir en la respuesta del modelo. Quiere decir, si estoy 60% seguro de que esto es un gato, debería salir.
Si estoy 40% seguro, no debería salir porque no supera este threshold. Simplemente ejecutamos y en este momento es bastante rápido. No estoy utilizando por ahora la GPU, esto está ocurriendo en CPU directamente. El resultado es esto que tenemos acá. Y yo sé, son un montón de números, son un montón de tensores, pero no te preocupes, todo esto va a ser mucho más claro en el siguiente ejemplo. Por ahora, resaltemos que vienen un score, que es el threshold que teníamos previamente, labels, que por ahora vienen enumerados con un ID único que viene en el modelo, y lo que tenemos acá son las coordenadas de cómo trazar un rectángulo dentro de la imagen. En el siguiente voy a iterar esta lista para sacar los scores, los labels y las cajas o los rectángulos de donde quiero que se trace. Voy a tener score.item para sacarlo del tensor y simplemente obtener el valor, y lo mismo va a pasar con el label. Vamos a obtener el valor por fuera del tensor y luego utilizando model config id to label y pasándole el label voy a tener realmente a qué hace referencia cada uno de estos IDs. Si lo ejecuto me va a decir algo como veo un perro y veo un frisbee. Esa es la manera de ejecutarlo. Lo interesante acá, por supuesto, es si tomamos esta pieza de código, le decimos que el label para este caso es 16, esperamos la ejecución y nos dice que es un perro. Por supuesto, esta representación de 16 hace parte de el label que tiene preconfigurado el modelo. Hay otra manera de hacerlo y hay otra manera de obtener estos mismos resultados, que es el label, el threshold y las coordenadas que vienen en un orden específico, que es X mínimo, Y mínimo, X máximo y Y máximo, y es utilizando un pipeline. Para este caso, simplemente con definir un pipeline y enviarle el nombre del modelo y la imagen, él automáticamente reconoce que es una tarea de detección de objeto y me arroja sin ninguna configuración tanto el score como el label como la caja, que como lo mencioné antes, X mínimo, Y mínimo, X máximo y Y máximo. Con estas coordenadas realmente podemos trazar algunos rectángulos en la imagen para la detección de objeto, y para ello preparé esta pequeña función dentro de Matplotlib. Es bastante sencilla, trazamos un rectángulo y anotamos en color rojo el label en la esquina superior derecha de cada uno de los rectángulos. Simplemente tomamos el score, el label y la caja de esta manera, que viene X mínima, X máxima, Y máxima, y trazamos un rectángulo dentro de la imagen. Al final, si utilizamos esta pequeña función que te va a quedar en esta notebook que está compartida en la descripción, veríamos algo como esto. Vamos a tomar esta pequeña imagen y la vamos a pasar a la imagen, image, más results, que results hace parte de los resultados que me arrojó este modelo en este punto. Perfecto. Acá es algo interesante, esta por supuesto es una imagen de mi perrita Mara, quienes han seguido mis videos la conocen, es una imagen generada con Magnifique de inteligencia artificial, perro, y confunde el entorno perro con frisbee. Esta luna la confunde con un frisbee, es una de las complicaciones que hay, pero justo vamos a poner a prueba este modelo. Lo siguiente es que podemos probar exactamente otra imagen y pasarla tanto por el procesor como por la función para que me muestre. De nuevo tenemos a Mara, perro, y reconoce en el fondo algunos autos. La velocidad de inferencia, y ojo, esto es totalmente CPU, es bastante buena. Vamos a ir con algo mucho más complicado y es la imagen de un bodegón, una imagen más completa, una imagen mucho más difícil de identificar. Entonces tiene múltiples distintos objetos dentro de la imagen y es simplemente para poner a prueba este modelo, que de nuevo es totalmente gratis. Tenemos una manzana, botella, un florero, naranja, manzana,
distintas naranjas por acá, que en verdad creo que son uvas, pero vamos a jugar un poco entonces con el threshold. Digámosle que solo, dado el caso de un threshold del 60%, y veamos qué tanto puede cambiar. Y de esta manera es como vamos a controlar un poco las predicciones o la inferencia de este modelo. Tenemos una botella, manzana, naranjas, 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 sí, efectivamente lo eran. Otra naranja, que esto parece ser algo más, pero vemos cómo cambia y aún así funciona bastante bien en la detección de objetos. Y lo bueno es que computacionalmente esto está funcionando con CPU directamente, lo que es un gran avance y es un gran modelo para tus tareas de detección de objetos. Lo interesante acá es que si eso es con CPU, si utilizamos GPU podemos llevarlo a otro nivel. Vamos a empezar a cambiar el dispositivo. Vamos a utilizar GPU, que yo estoy funcionando con una T4 en Colab directamente, que es el ambiente gratuito. Subí un video, que es un video de Messi jugando al fútbol, y lo que va a hacer esto es que frame por frame va a identificar lo que hay dentro de las imágenes de este video. Un video a la final es la composición de múltiples imágenes y las vamos a analizar una a una para poder trazar los rectángulos y ver qué tan bueno es el tracking de distintas imágenes dentro de este video. Al final, ver qué tan bueno es el tracking dentro del video. Para este caso, la función la acoplé para que tomara directamente el video y frame por frame ejecutara el procesor, pero con GPU. Lo interesante es que puedo decirle que lo haga cada frame, cada 2 frames, cada 10 frames, etc. Y lo va a hacer bien si no quiero que lo haga frame por frame. Simplemente voy a ejecutar y esperar el resultado. Listo, perfecto. Una vez termina, realmente lo que hace es guardarlo en Output MP4, que es el pad donde le dije que saliera. Y el resultado que tenemos es este de acá. Veamos entonces el video. Acá quiero que donde pausa el video realmente hay una imagen. Y este modelo de inteligencia artificial realmente captura a todas las personas e incluso la bola. Y la idea es qué tan preciso puede hacerlo con un video con esta definición, con tanto movimiento y con tantos detalles como lo es un campo de juego. Como toma la bola, las personas, los jugadores, perfecto. Muy bueno, muy bueno. Básicamente no pierde la bola sino hasta que entra en la cancha. Tenemos a Messi. Una repetición. Muy bueno. Piensen en las distintas aplicaciones que tiene este modelo en la industria, en investigación, en tracking, en deportes. Es muy bueno y de verdad funciona bastante bien. Por supuesto se puede fine-tunear este modelo, pero eso lo vemos más adelante. Y la pregunta que me hicieron mucho en el video de Florence y en el video de Paligema es: ¿pero esto funciona en real time con una cámara para la detección de imágenes? Y la verdad es que sí. Veamos cómo se hace. En este caso voy a ejecutar en el entorno local que tengo la cámara. Voy a importar básicamente las mismas librerías que tenía en la notebook. Este .py por supuesto también queda en el repositorio y en la descripción de este video. Utilizaré para este caso mi GPU y la cámara. Dado el caso de que quieras ejecutar este código, muchas veces puede ser la cámara 0 o la cámara 1. Yo lo estoy ejecutando en un entorno de Linux, así que se va a ver directamente con la cámara 1 y con las librerías que tengo. El resto básicamente es exactamente igual a lo que habíamos hecho previamente. Utilizamos el Image Processor, lo pasamos por Torch. A ese resultado lo vamos a iterar y pintar los recuadros exactamente como lo hicimos previamente. Para ejecutarlo, lo único que debo hacer es ejecutar esta pequeña línea que tenemos acá, de manera que le voy a dar Enter y esperamos. Y listo, acá ya ejecuta. En este momento esta imagen es directamente desde mi webcam, ejecutando a la par este modelo de inteligencia artificial. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Empecemos mostrando
algunas ciertas cosas, como libro lo detecta bastante bien, bastante rápido. Vamos a ver, está por acá banana, muy bien, lo está detectando muy bien. Vamos a ver si puede detectar qué es esto. Esto es parte de los problemas que tiene YOLO, y es que extiende un mismo cuadro a una persona. Pero sí por acá, toothbrush, como cepillo, asume que es cepillo, pero bueno, está bastante bien. Está bastante bien. Vamos a probar directamente con algo más. Vamos a decirle que efectivamente reconoce que es una botella. Y si saliera totalmente de la imagen, si salgo totalmente de la imagen, como se ve, se reconoce a uno de las memorias, de los reconocimientos que tengo de Platzi como una señal de stop. Vamos a probar con este pequeño vaso, que funciona bastante bien. Cup, sí, Cup lo reconoce. Y todo este código ya está directamente para que lo puedas utilizar y hacer exactamente lo mismo. Como ves, este puede ser el mejor modelo en cuanto a un equilibrio de velocidad de inferencia, performance y los recursos que requiere para poder ser ejecutado. Es un gran modelo y ya tienes todos los recursos para poder empezar a utilizarlo. Claro, también es un modelo open source que se encuentra en Hugging Face, de manera que le podemos hacer fine tuning, pero eso lo vamos a ver en otro video. Si quieres que hagamos ese video o el fine tuning de Florence 2 o Polygema, no dudes en dejarlo en la descripción de este video. Y por supuesto, si te ha gustado, no dudes en seguirme, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que muchas más personas puedan entender lo que pasa dentro del ecosistema de inteligencia artificial.